Yo me presento, quizás vieron seguramente ya el video del teórico. Mi nombre es Marcelo Grigoravicius, soy uno de los ¿Se escucha bien? ¿Se me escucha bien? ¿Sí? Por favor díganme si no se escucha o se corta, ¿sí? Bueno, les decía, mi nombre es Marcelo Grigoravicius, soy uno de los JTP de la cátedra, estoy a cargo de uno de los teóricos. Bueno, y esta experiencia es nueva para este cuatrimestre, que es tener estos teóricos de consulta, sí que a diferencia de los teóricos habituales, presenciales, no es una clase expositiva donde yo expongo el tema y después me hacen preguntas, porque eso ya está en el video, digamos, en las PDFs que escribí, que preparamos para la cátedra, con lo cual este canal se nos ocurrió porque había muchas preguntas del espacio de teóricos que no podían ser a veces trabajadas en los prácticos con suficiente tiempo, ¿sí? Con más soltura, entonces pensamos un nuevo canal que va a ser más o menos cada 15 días, ¿sí? Sobre los temas más complejos de los teóricos, o los temas que siempre terminan siendo más difíciles de comprender o de entender porque son nuevos, porque tienen muchos conceptos novedosos, ¿sí? O sea que la idea es que nosotros podamos trabajar sobre las preguntas que ustedes tengan sobre el tema de Edipo temprano, ¿sí? La clase va a estar grabada, ¿sí? Es decir, van a poder consultarla tanto ustedes que están participando online, como los chicos o las chicas que no puedan participar ahora, van a quedar en el campus para ser consultadas cuando quieran, ¿sí? Va a estar en la semana 3 que corresponde a Edipo, y se pueden consultar cuando tengan ganas, ¿sí? Otra cosa que quería decirles es que si se llega a cortar, ahora porque como vieron nuestros recursos son limitados, así que el Zoom se nos corta a los 40 minutos, nos podemos volver a conectar una vez más con las mismas coordenadas, ¿sí? Eh, ¿Qué más? Bueno, creo que nada más. Bueno, el tema principal del teórico de hoy va a ser consultas sobre Edipo temprano, sobre Super Yo arcaico. Ahora también pueden hacerme preguntas de temas anteriores, ¿sí? Lo mismo va a pasar con los otros teóricos de consulta, ¿no? Están centrados en un tema importante, nodal, pero también pueden hacer preguntas de otros temas, ¿sí? Estamos abiertos para eso. Bueno, ¿tienen alguna consulta, pregunta, algo para arrancar? Anímense. Si no es por eh, video, me pueden hacerlo por el chat, que lo tenemos abierto. Silencio total. No me digas que no tienen ninguna consulta sobre el texto de leer, pudieron ver el video, cuéntenme un poco. Sí. Sí, por lo menos yo vi todos los videos que hay en el campus. Ayer le había preguntado por el grupo de WhatsApp un tema, Sí. que tiene que ver más que nada con el tema de simbolización, pero quería saber si venía de la Sí. Gabriel, a ver, sí, dale, dale. Porque yo había leído en el texto que tiene que ver con simbolización, que en algún momento decía que la fase femenina, posteriormente, no sé, se le nombraba como fase de sadismo máximo, pero no sé si corresponden, son dos fases que se dan a la vez, porque me han dicho que eran dos fases que se dan a la vez. Exacto, No exactamente. es que en el tiempo una se implantó a la otra en el nombre, sino que son permanentes, digamos, permanecen a la vez.
Claro, son coincidentes, digamos. La fase femenina, que es la primera fase del Edipo, Sí, temprano, ustedes recuerdan que ese es el gran descubrimiento de Klein, es el inicio del Edipo antes de lo que Freud proponía, que Freud lo proponía en la fase fálica, a los 3, 4 años. Klein empieza a trabajar con chicos más chiquitos, ¿no? De 2 años, 2 años y medio, y ella ya empieza a ver ahí sentimientos de culpa y tendencias erípticas, ¿sí? Entonces ella empieza a ver que las tendencias erípticas y superyoicas, ¿sí? Y las manifestaciones del superyo se empiezan a dar antes, ¿sí? Pero no solo antes cronológicamente, ¿sí? Sino que el hecho de que se dé antes, le da un carácter muy distinto al Edipo, ¿sí? Porque es un momento, justamente el inicio del Edipo, que se inicia en la fase oral canibalística, ¿sí? Como ustedes habrán leído y visto, coincide con el inicio de la etapa de fase de sadismo máximo. ¿Se entiende? O sea, que las tendencias edípicas, cuando comienzan a dirigirse hacia el objeto materno, coincide con el apogeo del sadismo, ¿sí? Es el momento, podemos decir, del pico máximo de las tendencias sádicas, ¿sí? Es decir, el sadismo oral y el sadismo anal. ¿No es cierto? Que es lo que ella en el texto de la formación de símbolos llama fase de sadismo máximo, que coincide, ¿sí? Temporalmente con la primer fase del Edipo. Es decir, la fase de sadismo máximo coincide con la fase femenina del Edipo. Con lo cual le da un carácter tremendamente sádico, ambivalente al vínculo con la madre. ¿Sí? ¿Se entiende por qué ella empieza a hablar de los ataques sádicos al vientre materno, ¿sí? De esa relación profundamente ambivalente con la madre? ¿Por qué? Porque no hay otra manera de relacionarse con el objeto, ¿sí? Que no sea de esa manera tan ambivalente y tan sádica. ¿Por qué? Porque estamos en el apogeo del sadismo, ¿sí? Entonces es por eso que todas las tendencias pregenitales, sádicas, ambivalentes, se dirigen hacia el objeto materno. ¿Sí? bueno, está bien. ¿Se entiende? Bueno, sí, 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 te entiendo, entiendo. Está bien, o sea, es una fase que tiene que ver con el simbolismo, con la simbolización, pero que coincide justo con la fase de disco temprano de- Claro, porque la simbolización está relacionada con lo edípico también, ¿no? Es otra manera de ver ese movimiento del pasaje de la madre al padre, ¿sí? El movimiento de simbolización es el pasaje de un objeto a otro objeto, ¿recuerdan? Motorizado por la angustia, ¿es cierto? Es el sadismo dirigido hacia un objeto que despierta las intensas angustias que producen un desplazamiento hacia otro objeto, ¿sí? Ese es el inicio del Edipo también, porque la angustia hace desplazarse al sujeto de un objeto a otro objeto, ¿sí? Podemos decir, del pecho al pene, ¿sí? Por ejemplo, en términos edípicos sería que el pasaje se da del pecho al pene del padre, ¿sí? Y del pene del padre a otros objetos, ¿sí? ¿Ven que son dos maneras de pensar el mismo movimiento, ¿no? Del bebé hacia los objetos, ¿sí? Que están motorizados por la angustia. O sea, de cómo se vaya resolviendo. Ustedes ven las primeras etapas del complejo de Edipo, del conflicto edípico, que llama Klein, también eso va a tener implicancias en el proceso de simbolización, ¿sí? No es solamente el Edipo, sino que eso tiene implicancias en el desarrollo del yo, en la estructuración psíquica, bueno, en la formación de símbolos, ¿sí? Por eso en Dick, como eso estaba muy comprometido, ¿sí? Los símbolos en Dick, la formación de símbolos se había definido, ¿sí? No había logrado, ¿no? Continuar la simbolización. Acá dice Melina que
hay gente con el micrófono prendido y que se escuchan los sonidos. Que eso quizás dificulta la escucha. Bien, yo tengo algunas preguntas que me llegaron de los docentes, que algunos alumnos, estudiantes les habían hecho durante la semana. Quizás no sé si están acá o se pudieron conectar, y quizás lo puedan ver más tarde o otro día. Quizás a ustedes les sirva también para pensar, ¿no? Hay una acerca del super yo, ¿sí? Me dicen, por ejemplo, si suponemos que hay un super yo arcaico basado en la imago materna de carácter cruel, ¿qué sucede luego del Edipo? Nos preguntan, ¿no? ¿Debemos suponer que el super yo no es el heredero del Edipo? ¿Convive este super yo con las prohibiciones paternas? Bueno, tal cual, ¿no? Como dice esta pregunta, el super yo para Klein no es el heredero del complejo de Edipo, ¿sí? Para Freud, el super yo se construye como, bueno, como heredero, dice, luego del sepultamiento del Edipo, ¿sí? Una vez que el Edipo termina, es como que es la conclusión del complejo de Edipo, ¿sí? A través de la prohibición paterna, ¿no? Sería como la incorporación de las prohibiciones de la amenaza de castración del padre, ¿sí? En cambio, en Klein, el super yo no se construye recién al final del Edipo, sino que se va construyendo en simultáneo. Es decir, cada movimiento edípico, cada etapa del Edipo, eh, convive con una capa del super yo, digamos, con un momento de constitución del super yo. Es decir, tanto el Edipo como el super yo no es de un momento a otro, ¿sí? Sino que es un largo proceso de construcción que dura años, ¿sí? Por ejemplo, empieza durante el primer año de vida y termina, ¿no?, con el super yo clásico, ¿sí? O el Edipo clásico a los 5 o 6 años. Es decir, que tanto el conflicto edípico como la formación del super yo es un proceso larguísimo, ¿sí? Donde al aparato psíquico le lleva mucho trabajo, ¿sí? Y por el que tiene que elaborar intensísimas angustias, ¿sí? No es algo que sucede de un momento a otro, o que es un complejo que sucede y se sepulta como en Freud, ¿sí? Sino que es un largo proceso, ¿sí? Es un largo proceso que va pasando por distintos momentos, ¿sí? Eh, Al menos Klein identifica 3 momentos en la mujer, en la niña, ¿sí? La fase femenina, la fase masculina y la fase femenina final, ¿sí? La fase masculina del Edipo femenino en Klein coincide con la etapa fálica freudiana, ¿sí? Y en el varón identifica 2 fases, ¿sí? La fase femenina, que es igual para varones y para mujeres, ¿sí? En este punto, el Edipo kleiniano no comienza de manera distinta, ¿sí? Porque para Klein, las diferencias anatómicas, ¿sí? Anatómicas, no, de varones y mujeres, no tienen la importancia capital que tienen para Freud para el comienzo del complejo de Edipo, ¿sí? De las tendencias edípicas. Es igual para ambos sexos, ¿sí? En ese punto. Porque el falo, el pene, la presencia o no presencia del pene, no tienen en este momento, ¿sí? La importancia que va a tener después, ¿sí? Por ejemplo. E incluso para la teoría kleiniana, el falo no es un organizador del Edipo, ¿sí? Más bien es la relación con el cuerpo materno, con el pecho, con el vientre, ¿sí? Lo que va a ser un organizador y que va a dar las pautas de lo que va a suceder luego, en las etapas posteriores. ¿Sí? Entonces, el super yo también se va construyendo en diferentes niveles, en diferentes capas, ¿sí? Muchas veces ponemos el ejemplo de los estratos de la tierra o las capas de la cebolla, ¿sí? Donde hay distintos momentos de construcción
que no evolucionan, digamos, sino que se van complejizando. ¿Se entiende? El super-yo se va construyendo a partir de identificaciones. ¿Sí? Como ustedes saben, las identificaciones en Klein no son meras copias de los objetos. No es que yo tomo de mi mamá tal cual mi mamá es. O yo tomo de si mi papá era severo, entonces mi super-yo es severo. Si mi mamá es severa, entonces mi super-yo es severo. Si mi mamá es buena, mi super-yo es buenito. ¿Se entiende? No es así. No es tipo psicología para ti, digamos, ¿sí? Sino que lo que Klein plantea es algo mucho más complejo, que la relación con el objeto está teñido de mis impulsos. Entonces, si yo quiero, digamos, yo quiero morder al objeto, le dirijo mis tendencias sádicas, ese objeto empieza a ser teñido por mi sadismo. ¿Sí? Entonces yo le empiezo a temer, porque pienso que ese objeto me va a devolver lo mismo que yo le quiero hacer. ¿Sí? Si yo quiero devorarlo, comerlo, ¿sí? Yo temo, ¿sí?, que ese objeto me devuelva la misma tendencia. ¿Sí? Por eso es que se generan esas angustias de que la madre puede devorarme. ¿Sí? Entonces, no importa si la madre es buena o no es buena, ¿sí? O si es mala o no es mala. Sí que va a importar, por supuesto, pero lo que Klein quiere destacar, es que la relación con el objeto está teñida de fantasías, ¿sí? Está teñida de fantasías y de estas tendencias pregenitales, ¿sí? Tendencias pregenitales que son ambivalentes y sádicas. Eso hace que cuando yo incorporo la imago del objeto, no es tal cual, no es una copia del objeto, ¿sí? No es una copia fiel de la madre, sino que ya está teñida por mis propios impulsos, por mis propias fantasías. Entonces, en ese momento donde el apogeo del sadismo está pleno en la relación con la madre, la imago que yo voy a incorporar, ¿sí?, es una imago cruel, ¿sí?, porque es a la que yo le temo que me devuelva los ataques que yo le propiné, digamos. ¿Se entiende esto? ¿Sí? O sea que ya esta incorporación de esta identificación con el objeto materno, ¿sí?, me deja una huella, ¿sí?, de un objeto cruel, ¿sí?, una imago cruel de la madre, ¿sí?, porque está tenida de mis propios impulsos, de mi propio sadismo, ¿sí? Profe, Sí, una pregunta con respecto a esto. ¿Todas dale. las identificaciones van a estar teñidas con el sadismo? ¿Es la única forma que tiene de identificarse el niño? ¿O tiene alguna otra forma en estas etapas? Bueno, no, va a haber, van a ver después que esto se va a complejizar más. Ahora, Klein trata de entender la crueldad del super-yo. ¿Sí? La crueldad del super-yo, ¿de dónde sale? ¿De la realidad de los padres? No, dice Klein. ¿Sí? No es que el super-yo es cruel porque mi papá o mi mamá fueron crueles conmigo, porque me pegaban de chiquito. ¿Sí? No es así de simple. Obviamente que si mis padres también eran terribles, aumenta la crueldad del super-yo, ¿sí? Pero no es simplemente como una copia de la realidad. El mundo interno, ¿sí?, ustedes van a ver ya luego el concepto de mundo interno, pero podemos decir, el aparato psíquico no se conforma como una tabula rasa donde se van imprimiendo las relaciones exteriores. El exterior se imprime del interior, sino que hay un interjuego constante. ¿Sí? Vamos a ver que después va a haber identificaciones a objetos bondadosos, ¿sí?, a objetos amorosos, que va a tener que ver con la proyección de mi amor, ¿sí?, con la proyección de mi libido, ¿sí?, con la proyección de la pulsión de vida. ¿Sí? Ahora ella no lo toma porque no es que lo está negando, sino que ella quiere enfatizar o subrayar la parte más ambivalente de la relación con el objeto, ¿sí? Que a veces es como que está negado, ¿no? Porque del sentido común, por lo general, piensa que la relación con la madre siempre es amorosa, ¿no? Sobre todo en los primeros momentos, que es puro amor, ¿no? Que es pura dicha, ¿no? Como una idealización de eso.
de esos primeros momentos. Lo que Klein ve es todo lo contrario, ¿no? Que estos vínculos primarios, como están teñidos de este momento tan convulsionado, digamos, del aparato psíquico, que es el apogeo de las tendencias sádicas, ¿sí? Hace que la relación con el objeto sea muy ambivalente, sádica, donde se le dirigen ataques, y entonces está desbordado, digamos, de angustias primitivas que están relacionadas con el temor a que el objeto me devuelva el mismo sadismo, ¿sí? Entonces yo voy a incorporar estas figuras a mi mente, ¿sí? A mi aparato psíquico. Entonces el super yo, este primitivo, no es un super yo que te dice no robar, no acostarse con la madre, ¿entienden? No desear la mujer de su prójimo, ¿sí? No es ese super yo de la ley, de los mandamientos. Es un super yo que devora, ¿entienden? Que son los monstruos de las pesadillas infantiles, ¿entienden? Grandes bocas con dientes que devoran, ¿sí? Que comen. La fantasía de los niños y de los muchos adultos también, ¿no? Porque no es solo de los niños, porque esto se construye en estos momentos del aparato psíquico, pero va a quedar como un núcleo inalterable, ¿sí? Pero les digo porque muchas veces se ve muy claro en las fantasías infantiles, ¿no? De los chicos. Ustedes vieron los cuentos infantiles que siempre se los quieren comer a los chicos, el lobo que se come a Caperucita, ¿no? ¿Por qué esta tendencia de comer y ser comido? ¿Se entiende? ¿Por qué está Hansel y Gretel que tienen hambre y se quieren comer los dulces y la bruja que se los quiere comer, los pone en la olla y se los quiere morfar, ¿sí? ¿Esa bruja quién es? Diría Klein. ¿Quién les parece que es esa bruja? La madre, ¿sí? ¿Por qué? Porque mi mamá, María Marta, es una bruja que me quiere comer. No, porque la tendencia, digamos, es oral, ¿sí? La tendencia sádica, pregenital, es oral canibalística. Entonces, así me relaciono con el objeto. Comiendo y siendo comido. ¿Entienden cómo es la relación, ¿no? Es una relación del yo y del objeto, ¿no? Donde basculan entre comer y ser comido, ¿sí? Al mismo tiempo, ¿sí? Es como que es reversible, ¿sí? Yo quiero comer al objeto, quiero devorar el pecho materno, quiero devorar a la madre, entonces la madre puede devorarme a mí, ¿sí? En los cuentos infantiles, en las fantasías, o en las pesadillas, en las peores pesadillas, aparecen estos imagos, ¿sí? Son imagos terroríficas que provienen de estos primeros vínculos con el objeto materno. ¿Se entiende? ¿Sí? Ven que no es una copia de mi mamá, ¿sí? Ahora está apoyada, digamos, en el vínculo con la madre, ¿sí? Digamos, si mi madre es tremenda, digamos, va a favorecer que los dientes sean cada vez más afilados de mi imago, ¿se entiende? ¿Sí? De la imago que yo incorpore, ¿sí? O que sean cada vez más grandes, ¿sí? Donde yo le voy a temer mucho más. Ahora, el temor, la angustia, no proviene de un hecho real, ¿sí? De un hecho real, sino que aparece por la presencia de los impulsos sádicos. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, que el miedo no es al padre que me dice te lo voy a cortar, ¿no? Por ejemplo, como en Freud, ¿no? El miedo al padre en Freud es porque dice, si vos te acostás con tu madre, ven que ahí hay un padre amenazador, hay una ley. Si vos te acostás con tu madre, te la voy a cortar. ¿Ven? Es una amenaza, una normativa, una ley. ¿Sí? Y eso hace que el varón sepulte el complejo de Edipo, tenga angustia y empiece a mirar para otro lado, ¿sí? Digamos, no a la madre, ¿sí? En cambio, en Klein ven que no se trata de ninguna ley. Si es una ley de la selva, ¿sí? No es una ley normativa, ¿sí? Si no es, bueno, vos me haces esto, yo te hago lo otro, ¿sí? Vos me agredís, yo te agredo. Vos me comés, yo te como, ¿sí? La ley del talión también, ¿no?
Exactamente, exactamente. Es la ley es una ley, pero es la ley de la selva, ¿ven? A sobrevivir, digamos. ¿Se entiende? No es la ley normativa, ¿sí? Ahora, la ley normativa del padre se asienta en este super yo, en esta imago terrorista, ¿sí? ¿Qué quiere decir que se asienta? Se van como articulando las identificaciones, ¿sí? La primera identificación que yo voy a incorporar es esta imago materna, terrible, cruel, ¿sí? Que conforma el núcleo del super yo, dice Klein, ¿sí? Es el núcleo. Vieron que Freud también tiene estas cosas de el grano en la perla neurótica. ¿Vieron que dice Freud? El grano de arena de la perla neurótica, ¿no? Bueno, ese grano de arena, ¿sí? En la conformación del super yo, proviene del vínculo con la madre. ¿Por qué? Porque es el primer vínculo de objeto, ¿sí? Entonces, ya proviene de ahí, ¿sí? Entonces, incorporo yo una imago materna cruel, que luego va a ir incorporando otras capas, como la de la perla, como la de la cebolla, como las capas de la tierra, de otras identificaciones, con la madre, por supuesto, y con el padre también. Al final, digamos, ¿sí? Podemos decir como al final, es que las identificaciones con el padre van a adquirir el carácter normativo del superyo paterno que conocemos en Freud, ¿sí? Por eso no quiere decir que desaparezca el núcleo del superyo materno, ¿sí? Sino que ese núcleo es inalterable, dice Klein. Entonces, pueden ser más o menos elaborados, ¿sí? Puede haber más o menor complejidad en el super-yo, ¿sí? Pero eso, por más complejo que sea el aparato psíquico, ¿sí? Por más evolucionado, digamos, entre comillas, eso no desaparece, ¿sí? No hay idea de evolución en el inconsciente, ¿sí? Ustedes tienen que entender eso, que el inconsciente no evoluciona. En Freud tampoco, ¿sí? Lo que pasa es que a veces se hacen lecturas más evolutivas de Freud, pero si bien Freud habla de la evolución de la libido, él claramente dice que en el inconsciente, que el inconsciente es atemporal, ¿sí? Que el inconsciente, el tiempo cronológico, el tiempo de la vida diaria, no va, ¿sí? No rige en el inconsciente. Entonces en el inconsciente conviven etapas, ¿no? de distintas épocas cronológicas, todas juntas, todas juntas. Está el principio de no contradicción en el inconsciente, ¿sí? Pero como vos sentís esto, pero a la vez sentís eso, y sí, sí, sí. En el inconsciente está todo a la vez, ¿sí? Está todo al mismo. Freud tiene una metáfora, hoy dice que se va a cortar en 10 minutos. O sea que nos volvemos a conectar, ¿sí? Que tiene una metáfora que dice, pensemos en las ruinas como si estuviesen en las ruinas de Roma, en las ruinas griegas, por ejemplo, y las ciudades que son nuevas, todas al mismo tiempo, ¿no? Como si estuviesen activas todas al mismo tiempo. Esa es la idea que Klein tiene con el super-yo. ¿Se entiende? O sea que todas estas capas del super-yo conviven juntas, ¿sí? O sea que Klein va a romper con la idea de evolución en el psicoanálisis, que es otra tendencia en psicoanálisis, que es como una psicología evolutiva psicoanalítica, ¿sí? Que ustedes quizás ven en otras materias, ¿sí? Klein no es evolucionista, digamos. Lo que Klein va a plantear es justamente la convivencia de distintos estratos, ¿sí? De distintos momentos de la constitución psíquica, que están todos juntos. ¿Se entiende? Entonces, si bien hay un desarrollo, una complejidad del super-yo, este núcleo queda como inalterable, ¿sí? Que tiene que ver con las tendencias más sádicas del aparato psíquico, ¿sí? A ver, acá hay una pregunta por chat. Dice, la fase femenina, ¿en qué momento se da entonces? ¿Y es para ambos sexos igual? No me termina de cerrar eso. No sé qué es lo que no te cierra. Si no queda claro o que sea para los dos sexos igual. La fase femenina se da, es el primer momento del Edipo, y se da a partir del destete,
¿sí? El destete, piénsenlo como una operación de separación con la madre, ¿sí? Es como no quiere decir en el destete concreto, ¿no? Ustedes no piensen en las situaciones concretas reales, sino que pensemos en el destete como un momento de frustración con la madre, ¿sí? Entonces, este momento de frustración con la madre coincide con el momento de más alto sadismo del aparato psíquico. Entonces, es sentido como un castigo. La frustración no es sentida como, ay, qué pena, ¿no? A mí que me gustaba tanto, ¿no? El vínculo con mi mamá, ahora ya no. No es vivida así, tan tranquilamente, sino que es vivida como un castigo, dice Klein. ¿Por qué? Justamente por las tendencias sádicas, ¿sí? En la frustración del destete, el alejamiento de la madre se da en el momento de mi máximo sadismo. Entonces el aparato psíquico siente que la madre es vengativa, ¿sí? De que me está castigando por lo que yo estoy fantaseando, ¿sí? Esto hace que esa relación con la madre se traslade al padre, ¿sí? Esa búsqueda de satisfacción que la madre me niega porque me castiga, porque empieza a transformarse en una madre cruel, mala, ¿sí? Háganse la idea. Entonces, ¿qué hace el yo, digamos? Busca otro objeto que no es el pecho materno, sino que va a ser un objeto paterno que Klein lo llama pene del padre, ¿sí? Ese movimiento da inicio a la fase femenina, ¿sí? Que es el vínculo con el padre. No con el padre Juan Carlos, no con la persona completa, total, sino con una parte del padre, que es el pene paterno, ¿sí? No el pene real de Juan Carlos, ¿sí? ¿Se entiende? No se trata del órgano genital, sino que es un objeto parcial, es un antecedente de lo que vamos a ver después, que se llama objeto parcial en Klein, ¿sí? Que incluso está dentro de la madre. Ustedes habrán visto en los teóricos que los niños fantasean que este pene del padre está dentro del vientre materno, ¿sí? Ese es el inicio de la etapa femenina, de la fase femenina, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Y es para ambos sexos igual? Sí, ¿sí? Es para ambos sexos igual, porque el vínculo, este primer vínculo, no importa que seas varón o mujer, sino que la frustración con la madre se da siempre, ¿sí? El alejamiento de la madre hacia el padre se da siempre, seas varón o mujer, ¿sí? O sea que este vínculo hostil con la madre, estas imagos terroríficas, se dan en varones y en mujeres, ¿sí? Este super yo cruel, tremendamente hostil, están presentes en varones y en mujeres, ¿sí? En varones y en mujeres, ¿sí? A contrapelo de Freud, que decía que las mujeres no tendrían un super yo paterno tan severo, ¿sí? Tan terrible, ¿no? Acá vemos que este super yo materno, ¿sí? Que hereda el vínculo hostil con la madre, es tremendamente cruel, tanto para varones como para mujeres. Y está desde el inicio del Edipo, ¿sí? Desde el inicio del Edipo. O sea, que todos los terrores nocturnos, ¿sí? Todas las angustias, ¿sí? Están asociadas al vínculo con esta imago cruel, con esta imago terrorífica, ¿sí? Profe, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, cómo no. Em, Eso lo súper entendí. Ahora, ¿cómo se pasa? O sea, yo vengo entendiendo esto que plantea Klein, pero no entiendo el momento en el que se pasa al complejo de Edipo freudiano, digamos, en qué momento se pasa a esa tríada que plantea Freud, porque por lo que entendí también de lo que nos fueron explicando tanto usted como, bueno, mi profe de práctico, es esto, es que si bien es más temprano, llega un momento en el que se da el Edipo freudiano, pero no entiendo cómo. O sea, después de esta fase femenina, ¿cómo continuaría entonces para que llegue a eso? Esta fase femenina es seguida por una fase masculina en la mujer, ¿sí? Donde ella dice, como el aparato psíquico está en desarrollo, ¿sí?
los objetos empiezan como a totalizarse, ¿se entiende? Como empiezan a hacer cada vez, todavía acá en esta época, después vamos a ver que Klein va a cambiar esta posición, ¿sí? Pero empiezan primero que eran percibidos como partes del cuerpo, partes de la madre, partes del padre, con el desarrollo psíquico, ¿sí? Van a empezar como a totalizarse, ¿sí? Estos objetos, ¿sí? Ya no va a ser solamente el pecho, sino que la relación va a ser con la madre, ¿sí? Por ejemplo. Porque va a estar asociado en este momento de la obra con una mayor integración en el vínculo con el objeto, ¿sí? Ya no me voy a relacionar con una parte del cuerpo, sino que me voy a empezar a relacionar cada vez más con una totalización del cuerpo, ¿sí? Entonces voy a acceder a otro tipo de vínculo con mi madre, ¿sí? Ahora, ¿cuál es si bien ella dice que se pasa como al Edipo clásico, no es lo mismo que planteaba Freud, porque Freud, por ejemplo, en la mujer, el Edipo parte de la envidia del pene, ¿sí? El Edipo en la mujer, ¿sí? Se inicia, ¿sí? Por sentirse castrada, ¿se entiende? Por sentirse castrada y envidia un pene para sí misma, ¿no es cierto? La envidia del pene porque se siente en menos, siente que le falta algo. Entonces, ¿qué le falta? Ese pene que tiene que irlo a buscar. Entonces ella quiere ser un varoncito para tener un pene para sí, ¿sí? Lo que dice Klein es distinto, ¿sí? Dice, la mujer quiere ser un varoncito, no por sí misma, sino para la madre, ¿sí? Ella quiere tener un pene para dárselo a la madre, ¿sí? O sea, ven, que si bien ella dice que entramos como a la fase fálica freudiana, no es lo mismo, no tiene el mismo significado que para Freud, ¿sí? Porque la envidia del pene no es primaria en Klein, sino que está relacionada con la culpa que yo siento con mi madre, ¿sí? Entonces yo le quiero devolver a mi madre ese pene que yo le robé, o esos bebés que yo le robé. Por eso la mujer quiere ser un varoncito para la madre. Por culpa, ¿sí? ¿Se entiende? Por culpa que proviene de la primer fase femenina, ¿sí? Entonces no es que la mujer tiene un complejo de masculinidad porque sí, que la mujer quiere ser un varoncito porque le falta el pene, ¿sí? Sino que en Klein tiene una historia eso, ¿sí? Que tiene que ver con el vínculo previo con la madre. O sea que la mujer quiere ser un varón para ser la pareja de la madre, digamos, ¿sí? De alguna forma, para recomponerla, para recompensarla de todos los ataques que yo, siendo mujer o varón, le propine en la primera etapa. ¿Se entiende? Creo que Melina había preguntado, ¿no? Sí. Se entiende un poco cómo es, si bien ella dice que, como que se accede al Edipo clásico de Freud, ella lo dice, pero en realidad tiene otro carácter el Edipo en Klein, ¿sí? No es igual, entonces. ¿Sí? Ahí está, Melina. Bueno, ¿se entiende? No es igual, porque la fase fálica no es primaria, sino que es consecuencia de la primer fase femenina. ¿Eh? Claro, mi profesor había dicho que Klein no es que tenía, no sé si lo que voy a decir está bien, pero no, Dale, dale, no es que tenía una teoría falocéntrica, sería como sí, lo tiene Freud, que todo gira en torno al falo, con Klein es diferente, sí. pero no entendía esto de cómo se pasaba de un momento al otro. Claro, Pero ahí ya con esta explicación me quedó mucho más claro. son como momentos lógicos. Por ejemplo, en Freud, la niña se descubre castrada, quiere tener un pene, ¿no? Y dice, ¿por qué? Porque la premisa fálica es primera en Freud, ¿sí? La premisa fálica es todos tienen pene. ¿Y yo qué? Dice la nena, ¿no? ¿Dónde está mi pene? ¿No? Eso hace, ¿no? La búsqueda del pene envidiando a los que tienen pene. ¿Entienden? O sea, la premisa fálica es primaria, ¿sí? No sale de ningún lado, ¿no? Es como primera, ¿sí? Klein no, Klein va a decir que el deseo de tener un pene es la consecuencia de mi relación frustrante con mi madre,
¿sí? Que yo no puedo colmar a la madre, ¿entienden? Lo que dice Klein es que es tan frustrante la relación con la madre que yo no la puedo colmar. ¿Qué hace la mujer? ¿No? Dice, la madre quiere un pene, dice, ¿no? La madre quiere un pene, ¿no? Que lo tienen los varones. Bueno, yo me acomodo a eso, ¿entienden? O sea, entonces yo quiero ser un varoncito, para yo colmar a mamá. ¿Sí? ¿Se entiende? Como primero está el vínculo con la madre y después con el pene. ¿Sí? ¿Sí? No primero con el pene, como Freud suponía. ¿Sí? El pene está en una dialéctica con la madre, no está suelto. ¿Sí? Es decir, yo voy a buscar parecerme a lo que mi mamá desea, a lo que mi mamá quiere, ¿sí? Que es supuestamente, ¿sí? Un pene. ¿Sí? Entonces yo quiero, siendo mujer, ¿no? Yo quiero tener un pene para darle lo que mi mamá quiere. Entonces así estamos bárbaras las dos. ¿Me entiendes? Así somos un solo corazón. ¿Sí? Pero que a mí me lleva, ¿no? No es por culpa y por angustia frente a la madre. No es por amor. ¿Se entiende? No es simplemente por amor, sino por la frustración, la culpa y la angustia de la etapa previa. ¿Se entiende? ¿Sí? Es como, por eso Klein dice que es una etapa como defensiva en la mujer. ¿Eh? Creo que es como si quisiera colmar a la madre Exacto. en retribución de lo que él piensa o ella piensa de ella. Exacto, exactamente. ¿Sí? Exactamente. No es que lo piensan, nosotros tratamos de entender, no es que piensen en un bebé de un año, no es que lo piensan, ¿no? Son como fantasías, La fantasía, ¿no? Son fantasías donde, por ejemplo, las nenas empiezan a estar muy pegadas a la madre, pero compulsivamente. No es por amor, es tipo, no te separes de mí, quiero estar arriba tuyo, ¿entienden? Como una cosa de amor compulsivo, ¿no? Entonces, no es que es puro amor eso, es como que está, ¿viste? Cuando, bueno, soy buenita, es como si ella le dijese, mirá lo buena que soy, lo buena hija que soy, yo soy todo para vos, ¿no? Supongamos, ¿no? Esto ven que es en la segunda fase del Edipo, que es la fase masculina en la mujer, pero puede durar toda la vida, ¿no? ¿Cuántas mujeres están así con la madre, digamos? No importa que tenga 2 años, 5, 40, digamos. ¿Se entiende? No tiene que ver con la cronología, sino que tiene que ver con estos momentos lógicos de la relación con el objeto. ¿Sí? Yo puedo quedarme detenido ahí, ¿sí? O detenida ahí, en ese vínculo con la madre, que es un vínculo incestuoso, ¿ven? Con la madre. ¿Se entiende? Pero por culpa, por este super yo que la está a la mujer torturando, ¿entienden? No la madre concreta, que también puede ser torturante, la madre concreta. No la madre Susana, sino la madre interna. ¿Sí? La madre interna, la imago de la madre. ¿Sí? Ustedes tienen que incorporar esto, que el mundo real no es lo mismo que el mundo de la fantasía, que el mundo del aparato psíquico, el mundo fantasmático, ¿sí? De estas fantasías primitivas que Klein empieza a descubrir. ¿Sí? Pero, ¿qué pasa? Para mí, ¿cuál es el mundo que existe? Digamos, el mundo de mi cabeza. ¿Sí? Entonces, yo voy a tratar a mi mamá, por ejemplo, como yo creo que es. ¿Cómo creo que es? Como yo la tengo acá adentro. Acá adentro, no importa que no está acá en la cabeza, pero como está en el aparato psíquico. ¿Sí? Si para mí mi mamá es la peor de todas, la voy a tratar como la peor de todas, y yo voy a tener un vínculo con ella como la peor de todas. ¿Sí? Si mi mamá es la mejor del mundo, ¿sí? Supongamos, yo voy a tener un vínculo con mi mamá, ¿sí? Real, Susana, en función de la madre interna. ¿Se entiende? En un psicoanálisis, ¿qué va a pasar? Va a haber cambios en el vínculo con la madre interna, con las imagos internas. ¿Sí? Por eso la interpretación no tiene que ver con la realidad real, concreta de una persona, sino con la fantasmática, con la fantasía de esa persona. ¿Sí? O sea que las interpretaciones, como Klein hace, van a la fantasía inconsciente. ¿Sí?
Por ejemplo, no sé, tenés miedo de que tu madre te dañe. ¿Se entiende? Por más que la mamá es muy buena en la realidad. ¿Se entiende? ¿Sí? Porque apunta a la fantasía inconsciente del paciente. ¿Sí? Más allá de la realidad concreta. Que tienen articulaciones, no es que Klein niegue la realidad concreta, pero prima en un psicoanálisis la realidad psíquica. Eso siempre, eso siempre. ¿Eh? O sea, cuando nos dirigimos a un paciente, nos tenemos que dirigir pensando en la realidad psíquica de ese paciente. ¿Eh? No le decimos, no, pero si tu mamá es buena, mira qué buena es tu mamá, cómo te quiere, cómo te hace las milanesas, te trae al jardín, ¿sí? Mira, ¿por qué sos así? ¿Se entiende? No va por ahí la intervención psicoanalítica. La intervención psicoanalítica apunta, en términos kleinianos, a la fantasía inconsciente, a la imago de la madre. Si ese imago es cruel, le hablaremos sobre ese imago, sobre esa relación con el imago cruel que tiene el pacientito, por ejemplo, o el paciente adulto, porque no, acá Klein atendía a niños, pero también vemos que esto sucede con adultos, ¿no? Que estos vínculos no es que evolucionan. Capaz que el paciente está casado. ¿Qué pasó? ¿Se escucha? ¿Se me escucha? Hasta, ¿no? Porque me apareció una pantalla. Sí, sí. Que el paciente está casado, casada, pero estos vínculos continúan, ¿sí? Porque son intrapsíquicos, ¿sí? No es que solo pasan los bebés, ¿sí? Puede ser un paciente adulto de 40, 50 años que todavía siga teniendo un vínculo de este tipo con la madre, ¿sí? Con la imago materna. ¿Se entiende? O sea que ves que si bien Klein acuerda con Freud, no acuerda del todo 100%. Lo que pasa es que ella no podía decir en este momento, son los años 20, que ella estaba proponiendo una cosa totalmente nueva, porque recién estaba publicando, recién estaba haciendo sus primeros descubrimientos. Vamos a ver que en los años 40 ella va a empezar a alejarse y a tomar independencia sus propios conceptos. ¿Sí? Ella ahora tiene que hablar de super yo, tiene que hablar de Edipo, ¿sí? Tiene que hablar, ¿se entiende? Tiene que hablar con los conceptos que en este momento eran centrales para el psicoanálisis. ¿Sí? Tiene que hablar de pene. Vamos a ver que después ella empieza a construir, ¿sí?, un nuevo aparato teórico, conceptual, para entender el psiquismo temprano. ¿Sí? Lo primero que ella empieza a ver es que hay psiquismo, hay vida antes de Freud, digamos, sería así. Hay vida antes del Edipo freudiano, ¿se entiende? Como que pasan muchas cosas antes, ¿sí? Muchas cosas antes de lo que Freud nos había propuesto como lo estructurante del aparato psíquico, ¿sí? Y que tienen una característica muy particular por la presencia del sadismo, ¿sí? Por lo que luego va a llamar pulsión de muerte, ¿sí? O instinto de muerte. Eso hace que la relación con el objeto sea siempre ambivalente, ¿sí? ¿Se entiende? Siempre está esta presencia en Klein que dificulta, ¿sí?, y que hace que estén las frustraciones desde el inicio con el objeto. ¿Se entiende un poco más? A ver, dice Maya, ¿esas fantasías incestuosas no tendrían que terminar cuando termina el Edipo? O sea, ¿es una salida normal que sigan de adultos como estás diciendo? No, claro. Lo que yo estoy diciendo es un adulto neurótico que viene a análisis justamente porque hay dificultades en la elaboración de estas etapas, ¿sí? Pero a diferencia de Freud, esto también es importante, el Edipo no se sepulta para siempre, ¿sí? No hay una represión profunda al modo freudiano, ¿no?, de un sepultamiento, ¿sí? Sino que más bien son vínculos que una vez que están construidos, digamos, o constituidos, quedan, ¿no?, en el aparato psíquico, ¿sí? Y que pueden retornar en momentos de mucha angustia, ¿sí?
Por ejemplo, la relación con esta imago cruel materna, que nosotros llamamos el núcleo del superyo, que tiene que ver con el superyo materno cruel, puede aparecer en cualquier momento de la vida. ¿Sí? En los momentos de mucha angustia, ¿sí? de desborde, de impulsiones, por supuesto que no aparecen con los síntomas, ¿no? Con dificultades, con trastornos, si ustedes quieren. ¿Sí? Pero el conflicto continúa en el aparato psíquico, no hay normalidad, digamos. En Freud tampoco había normalidad, aunque él siempre suponía que había cierta normalidad al llegar a la genitalidad, él siempre piensa que hay un conflicto que es irresoluble, que nunca se resuelve, ¿sí? Aunque sea entre las pulsiones. O sea que eso siempre va a estar, no hay paz en el aparato psíquico, ¿sí? No hay felicidad, no se alcanza la felicidad, ¿sí? Eso sería la muerte, dice Freud, sería el acceso al nirvana, ¿sí? Que coincidiría con la muerte. Entonces, si estamos vivos, el conflicto es permanente, ¿sí? El conflicto es permanente. En Klein es lo mismo. No es que hay alguien que no tenga conflictos psíquicos, ¿sí? Los lleva mejor o peor o mal, ¿sí? Pero esos conflictos están y van a estar siempre, o sea. Y estas relaciones con la madre y con los padres van a estar siempre. Va a depender de cómo yo haya resuelto, haya elaborado los componentes sádicos, ¿sí? con estos objetos. Para que tengamos una relación mucho menos ambivalente. Suponete que yo no puedo resolver el vínculo hostil con las mujeres, ¿sí? Porque todavía, y bueno, me va a ser muy difícil encontrar un vínculo de pareja estable, por ejemplo, ¿se entiende? Porque siempre me va a aparecer ese conflicto de ambivalencia, ¿sí? De hostilidad y temor hacia la mujer, ¿se entiende? Esa es una de las consecuencias que Klein plantea de la no resolución de la primera etapa edípica en el varón, por ejemplo, ¿sí? ¿Se entiende? O sea que algo yo tengo que poder resolver, ¿sí? Sobre esta ambivalencia y esta hostilidad hacia las mujeres. Si no, bueno, el peor de los casos es la violencia hacia las mujeres, ¿se entiende? No puedo, si yo no pude resolver este odio hacia la madre, ¿entienden? Este vínculo tan hostil con la madre, eso yo lo puedo llevar a todas las mujeres, por ejemplo, ¿sí? Entonces ahí no sería una salida normal del Edipo, al contrario, ¿sí? Ahora, siempre lo que plantea Klein, siempre el vínculo con el objeto es ambivalente. Por más resuelto que yo tenga el Edipo, resuelto, por más elaborado que yo tenga el Edipo, ¿sí? Siempre el vínculo con los otros es ambivalente, por definición, ¿sí? Entonces, ¿qué sería la resolución? Bueno, es encontrar distintas maneras de elaborar este vínculo con la madre, ¿sí? Por ejemplo, en el varón, ¿no? Pensemos. El varón, al contrario de Freud, creen que dice que el varón envidia a la madre. El varón envidia el vientre materno, envidia los pechos de la madre, ¿sí? ¿Qué hace con esta hostilidad dirigida hacia la madre? Bueno, empieza a poder crear, dice, ¿no? Sublimatoriamente, es como si sublimaría esa envidia hacia la madre, en poder ser él el que crea, no sé, en su trabajo, el que crea en el pensamiento intelectual, o él creando hijos como un hombre, ¿sí? Como un padre, que es un segundo momento a querer ser como una madre, ¿se entiende? Porque el varón, en este primer momento, él quiere tener hijos como una mujer, como la madre, teniendo bebés en su panza. Y eso, como no lo puede hacer, le genera envidia hacia la madre. ¿Cómo resuelve esto? Tiene que elaborar esa envidia, ¿se entiende? Si no, le queda una envidia instalada hacia la mujer, ¿sí? ¿Cómo lo resuelve? Bueno, sublimándolo de alguna forma y pudiendo él ser padre, asumiendo la paternidad, por ejemplo, de sus hijos. ¿Se entiende? ¿Sí? O sea que tiene que ver, ves que para ser padre, por ejemplo, no para tener un hijo biológicamente,
para asumirse como padre, y como madre también, ¿no? Para asumirse en la paternidad, hay que haber resuelto el vínculo con la propia madre, ¿sí? Tanto mujeres como varones, ¿sí? Eso no quiere decir que no queden restos no resueltos, ¿sí? Porque el vínculo siempre con nosotros es ambivalente. Entonces hay algo de conflicto, yo para responderle a Maya, de conflicto permanente. No es que se llega a una estabilidad psíquica de paz y que vivimos todos juntos felices y contentos. Ese no es el planteo del psicoanálisis, ¿sí? Por ejemplo. Maya, ¿se entiende? ¿Sí? Dice que se entendió. Bueno. A veces yo doy ejemplos extremos, pero bueno, es para que se entienda, ¿no? A veces fuerzo un poco los ejemplos para que se entiendan un poco. Hay mucha variedad, ¿no? En esto, piensen en un gradiente muy grande, ¿sí? Pero no piensen ustedes en que se resolvió o no se resolvió, ¿sí? En que está reprimido o no está reprimido, porque incluso la represión para Klein va a tomar otro peso, ¿sí? En Klein. La represión es el gran mecanismo de defensa en Freud, ¿sí? Que está relacionado al deseo incestuoso, al deseo sexual. Como a Klein le interesa tanto el sadismo, ¿sí? Ustedes ya habrán empezado a ver que la represión no es la única defensa que se pone en juego. Y ella va a empezar a priorizar otros mecanismos de defensa primitivos, ¿sí? Diferentes a la represión. Entonces, tienen que, si bien ustedes están con las ideas freudianas, tienen que empezar a ver cómo ella va a empezar a incorporar nuevos conceptos, ¿sí? Donde la represión no va a ser lo central para Klein, ¿sí? Por ejemplo. Y otra cosa que es importante que vean, que las angustias del Edipo temprano son muy distintas a la angustia de castración que plantea Freud, ¿no? Eso yo no me canso de remarcarlo, tanto en el video como en el teórico del PDF, de que tienen que pensar que son de una intensidad inconmensurable, ¿sí? De una intensidad, de un desborde, piensen, inconmensurable, que está asociado al sadismo, a las tendencias pregenitales. ¿Sí? Por eso es que la represión no va a alcanzar para hacerle frente a esta angustia. La represión le hace frente a la angustia de castración. Freud en Inhibición, Síntoma y Angustia dice, la angustia de castración empuja a la represión. ¿Sí? La angustia empuja a la represión. Klein va a decir que estas angustias primitivas, al ser tan intensas, si ustedes leen los textos de Klein, van a ver que siempre usa cosas superlativas, ¿no? Adjetivos superlativos, tremendamente intensas, dice, ¿no? Como ella busca maneras de describir la intensidad de estas angustias, ¿no? Como si las podríamos medir, ¿no? Como si la angustia de castración fuese así, las angustias primitivas son 10 veces más altas, digamos, ¿no? Como si tuviesen más decibeles. Entonces, la represión no alcanza, dice ella, ¿sí? Hay que poner en marcha otros mecanismos de defensa, porque la represión como que no hace agua frente a estas angustias. Entonces, el aparato psíquico tiene que poner en marcha mecanismos de defensa más severos, podemos decir, más severos, ¿sí? Que es lo que ustedes empezaron a ver esta semana en el caso Dick, por ejemplo, ¿sí? Ven que las angustias ya no son de la neurosis, ven que ella no lo dice acá, pero son unas angustias que no coinciden con las angustias características que Freud nos planteaba de las neurosis, ¿sí? Como que son unas angustias más intensas, más primitivas, crueles, ¿sí? Que están relacionadas con el desmembramiento, el desvaciamiento del cuerpo, ¿sí? Que en el futuro van a ser llamadas angustias psicóticas, ¿sí?
de características psicóticas. No me quiero meter en eso para no mezclarles, ¿sí? Pero ustedes vean que ella ya está hablando de algo nuevo, ¿no? De algo nuevo que ella está descubriendo. Ella lo pone como temprano, pero que es algo nuevo, ¿sí? Podemos decir así. Ella está diciendo ahora, bueno, es algo que empieza antes, que es temprano, que es precoz, ¿sí? Pero que vamos a ver en los textos de los años 40 que son elementos nuevos para pensar la estructuración psíquica. Bueno, ¿alguna nueva pregunta? Anímense, vamos. No, yo no tengo ninguna duda, pero voy entendiendo mucho en base a las dudas de que vas leyendo. Ah, bueno. Mía, ¿no? Mía, sí. Sí. Bueno. Quizás a Sí, veces, sí, sí. como son tan nuevos, a veces es difícil hacer preguntas. Pero, no sé, hay como quizás conceptos que se van a ir entendiendo, quizás cuando sigamos avanzando en la materia, ¿no? Vamos a decir, esto es lo que ella estaba diciendo en la fase femenina, ¿no? Estos ataques sádicos hacia la madre, esto es lo mismo. Vamos a ir haciendo nuevas redes en nuestra cabeza, ¿sí? Para pensar. Pero vos decís que se va como comprendiendo. Es como una lógica distinta a la de Freud, ¿sí? Ustedes tienen que ir pensando en una lógica diferente, donde el eje está puesto en el sadismo, ¿sí? En la relación sádica con los otros, con el objeto. Poner el eje ahí, cambia la manera de pensar, ¿sí? Sí, se entiende bárbaro. Ahí te escribieron en el chat. A ver, el concepto de simbolización no me queda claro del todo. Maya dice. Bueno, a ver si tenemos tiempo. ¿Qué es lo que no te queda claro del concepto o del proceso? Porque Klein habla de la formación de los símbolos. Es decir, que los símbolos se construyen, la relación simbólica se construye, no está dada como en otras teorías, ¿sí? Por ejemplo, donde lo simbólico preexiste, ¿no? Obvio que hay cosas simbólicas que preexisten al nacimiento, ¿sí? Ahora, el vínculo simbólico del sujeto, del yo, del bebé, del niño, como quieran llamarlo, con los objetos, tiene que construirse, ¿sí? Tiene que desarrollarse, ¿no? No está dado desde el principio, ¿sí? Hay como una psicogénesis, digamos, ¿sí? Hay como una historia de los símbolos, ¿sí? Y se produce a través de un Claro, se construye con la introyección y la proyección, exactamente. Entonces decíamos, la primera relación con el objeto es de carácter sádico, ¿no? O ambivalente. Entonces yo le propino los ataques sádicos, fantasmáticos, todo lo que ustedes vieron, ¿sí? Eso me produce angustia, ¿sí? Y esa angustia hace que el yo deba desplazar la relación hacia otro objeto, ¿sí? En el Edipo decíamos del pecho al pene, ¿sí? Y después una hilera interminable de objetos que se van encadenando simbólicamente, se sustituyen unos a otros, ¿sí? Arman una cadena de objetos, ¿sí? Simbólica. Entonces, por ejemplo, podemos decir que el pene, para volver al Edipo, el pene sustituye al pecho, ¿sí? Porque el sujeto va del pecho al pene. Entonces se produce una sustitución y un desplazamiento, ¿sí? Y hay una relación simbólica, ¿sí? Entre uno y otro. Entonces, esa historia del vínculo con objetos relacionados con la angustia y la ambivalencia van conformando una historia, ¿no? De objetos, ¿sí? Que se van relacionando simbólicamente, ¿sí? Aparece, ella habla de una identificación entre los objetos, ¿sí? O sea que un objeto con el otro tiene un vínculo simbólico, ¿sí?
Entonces, por ejemplo, que tiene que ver, por ejemplo, con la proyección de mis propias fantasías, ¿sí? Entonces, yo puedo relacionarme con el mundo a partir de mis propias fantasías simbólicamente, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo decirte, piensen, qué enojado que estoy, suponete, no sé, te mataría y rompo una hoja, ¿no? Sí, ¿no? Por ejemplo, estoy cortando, utilizando algo del sadismo simbólicamente, ¿no? Entonces yo puedo interpretar simbólicamente que en ese enojo, ¿no? Quiero matar al objeto. Pero si yo no tengo el vínculo simbólico, yo cuando corto esto, estoy cortando al objeto en sí mismo, ¿sí? Me muero de angustia, ¿sí? La angustia, si yo no tengo un vínculo simbólico con la hojita de papel, ¿sí? Si la hojita de papel no representa, no sustituye, supongamos, a mi madre, y es mi madre, ¿sí? Es mi madre, yo no puedo cortar la hojita de papel, ¿sí? Porque la estoy cortando de verdad a mi mamá. ¿Se entiende? Que es lo que le pasaba a Dick, ¿sí? No tenía un vínculo simbólico con los objetos, ¿sí? Porque el proceso de simbolización se había detenido, ¿sí? ¿Se entiende? En cambio, cuando yo tengo un vínculo simbólico, puedo usar los objetos simbólicamente. En el juego, por ejemplo, ¿sí? Yo agarré esta hojita, pero yo puedo, pensemos que soy un niño, agarrar un juguete y manipularlo, y eso hace que yo pueda expresar simbólicamente mis fantasías, ¿sí? Porque tengo una relación simbólica con la realidad. Cuestión que en ciertos pacientes muy perturbados, ¿sí? Que ya Clary empieza a pensar en la psicosis infantil, ese vínculo simbólico está perturbado, ¿sí? Hay una perturbación en lo simbólico, en el proceso de simbolización. Bueno, chicos, tenemos que ir terminando porque se nos va a cortar nuevamente. ¿Queda claro, Maya, más o menos? Maya se nos fue, me parece. ¿Sí? Sí, bueno. Me gustaría que saquemos una foto. ¿Quieren prender las cámaras? ¿Se animan a prender las cámaras? Y los que no los tienen prendidos, para sacar una foto que nos quede de recuerdo. A ver. Bueno, ahí va. Pongan cara de divertidos. Bueno, esto entonces va a quedar grabado. Para, si algún compañero o alguien le interesa, díganle. O si ustedes necesitan volver a escuchar alguna parte de estas consultas. Y en 15 días más o menos va a haber un nuevo teórico. Bueno, si ustedes tienen el cronograma en el campus de los teóricos, donde va a estar a cargo de la profesora Lucy, si ustedes tienen preguntas, consultas, bueno, tener este intercambio entre nosotros. ¿Sí? ¿Les pareció que sirvió, que estuvo bien? Sí, sirvió muchísimo. Y yo conozco mucha gente que quería venir, pero le coincidía con otras clases, así que ya sabe que lo tiene grabado. Exacto. Díganle que va a quedar grabado en la semana 3, que corresponde a Edipo. ¿Sí? En el campus, bien, están las semanas, va a quedar, lo vamos a colgar ahí. ¿Sí? ¿A los demás les pareció que sirvió, que aportó cosas? Bueno, tienen que leer el texto igual, ¿no? Estos son como cosas que los van a ayudar, pero la lectura del texto es fundamental, ¿sí? Para entender bien. Es un texto muy difícil, yo sé que es un texto muy difícil, porque ella está, ustedes piensan que ella está incorporando nuevos elementos, ¿sí? Entonces es difícil porque es como oscuro todavía, ¿no? Pero bueno, ya van a ver que la lógica la vamos a ir incorporando clase a clase, semana a semana, ¿sí? Bueno, muchachos y muchachas,
me despido. Bueno, me alegro que les haya aportado cosas, elementos para pensar, ¿sí? Y bueno, nos vemos en el próximo teórico, creo que es dentro de un mes, más o menos, ¿sí? Y ustedes van a tener los otros teóricos. Bueno. Muchas gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Buena semana. Bueno, igualmente.